Nelson, ¿y si transmitimos por Meet a Facebook Live se puede o solo por acá? Digo como para sugerir algo. Nelson, ¿y si transmitimos por Meet a Facebook Live se puede o solo por acá? Digo como para sugerir algo. Nelson, ¿y si transmitimos por Meet a Facebook Live se puede? Profe, me dicen que ya se solo por acá. escucha. Digo como para sugerir algo. Listo. Nelson, ¿y si transmitimos Bueno, muy por buenas tardes. Meet a Pues Facebook queremos Live de se puede? antemano Profe, me dicen presentar excusas, que ya se tuvimos algunas escucha. dificultades de tipo técnico, pero pues les Digo damos la como para bienvenida a este espacio de sugerir algo. encuentro. Listo. Mi nombre es Diana Páez y hoy voy a estar acompañando Nelson, ¿y si al profesor transmitimos Dr. Diego Arias. Meet a En Facebook Live queremos se de puede? Profe, me antemano dicen presentar excusas, que ya se tuvimos algunas escucha. dificultades las palabras de la guerra, construcción del enemigo, el enemigo, incluido el magisterio. Estas charlas se están desarrollando en el marco de los diferentes encuentros que ha organizado la Universidad Distrital y el Doctorado Interinstitucional en Educación, bajo el título Escenarios de rupturas, voces y actores en el marco del paro nacional. Esta situación del paro nos interpela a nosotros como escuela, como maestros, sobre las diferentes situaciones que se están presentando y la emergencia de nuevos actores, nuevos escenarios y nuevas voces que reclaman un posicionamiento y una enunciación como sujetos políticos. De ahí la importancia de este espacio de encuentro, así sea de manera virtual, para podernos escuchar y pues analizar desde la palabra, desde el encuentro, desde las diferentes perspectivas que hay, la actualidad que está, digamos, embargando hoy a la sociedad colombiana y a los ciudadanos. Y aquí pues retoma una gran importancia la escuela como uno de los, digamos, de los elementos o de las instituciones que más puede aportar y no como una verdad dada o una verdad dicha, sino desde una perspectiva que permita que los sujetos puedan tener elementos de análisis, herramientas de enunciación y también pues que permitan una configuración de la subjetividad política que hoy se hace tan necesaria. En ese sentido, voy a leer un pequeño extracto de Bourdieu que nos da un abrebocas para el conversatorio del profe Diego. Entonces dice, hablar es apropiarse de uno u otro de los estilos expresivos ya constituidos en y por el uso, y objetivamente caracterizados por su posición en una jerarquía de estilos que expresa la jerarquía de los correspondientes grupos. Esos estilos, sistemas, diferencias clasificados y clasificantes, jerarquizados y jerarquizantes, dejan su huella en quienes se los apropien y la estilística espontánea, provista de un sentido práctico de las equivalencias entre ambas órdenes de diferencia, expresa clases sociales a través de las cuales hay índices estilísticos. Bourdieu, ¿qué significa hablar? Bueno, el profe Diego Arias actualmente dirige la línea de formación política y social del doctorado interinstitucional, trabaja en la maestría en educación para la paz, ha trabajado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha trabajado en la Universidad de La Salle y su trabajo investigativo ha abordado temas como el conflicto armado en Colombia, en donde tiene una publicación en la revista Clio Asociados. Ha trabajado el arte de hacerla en la enseñanza de las ciencias sociales y la historia. Ha trabajado el artículo currículo sobre la enseñanza del pasado reciente y la violencia política con Marta Cecilia Herrera, en Clio Asociados, la historia enseñada 2018. Ha trabajado abordajes escolares de la violencia política y del conflicto armado en Colombia, revista Educación y Ciudad, y ha trabajado el pasado reciente en la escuela, relatos de estudiantes universitarios, que se encuentra publicado en la revista Folios. Entonces les damos la bienvenida y profe Diego le doy la palabra para este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se ha generado desde la Universidad Distrital con el ánimo de compartir reflexiones, posiciones, ideas sobre esta coyuntura sociopolítica que estamos atravesando en el país y como una manera de vincularla
la realidad teórica del mundo universitario, pues con las realidades sociales y políticas de la realidad colombiana tan boyante en estos momentos. Yo me voy a permitir compartir una presentación y pues hacer una reflexión sobre algunos elementos que pues he venido trabajando en los últimos años a propósito de la línea que dirijo en el doctorado en educación política y memoria social. La presentación de la tarde de hoy la he titulado Las palabras de la guerra, construcción del enemigo, incluido el magisterio, como un pequeño homenaje que le rindo a la profesora María Teresa Uribe, recientemente fallecida. Esta socióloga de la Universidad de Antioquia dedicó buena parte de su productividad a pensar la realidad del país, especialmente la violencia, y articularla con las condiciones regionales y diferentes elementos desde una mirada sociológica e histórica. Por eso decidí titular Las palabras de la guerra, pues como uno de sus artículos en el cual ella precisamente profundiza los elementos ligados al discurso que se enunciaron desde los partidos liberal y conservador en el contexto de las guerras civiles del siglo XVIII. Entonces, vaya mi homenaje a esta destacada académica. Lo que voy a presentar hoy es un elemento como muy sencillo, probablemente familiar para muchos y muchas, que básicamente pone como en el escenario algunos enunciados, algunas frases, algunas oraciones y discursos de prestantes políticos ligados al gobierno a propósito de la coyuntura que vivimos. Entonces, en una primera parte, pues daré como unos rodeos teóricos que sirven como de piso conceptual para entender y analizar lo que en parte se está viviendo en el país en estos últimos días, insisto, a propósito de ciertos discursos emanados desde el poder. Entonces, con María Teresa Uribe, podríamos decir que la violencia no constituye un evento patológico de la sociedad o exógeno al devenir de las sociedades, sino que por el contrario, la violencia es un fenómeno que acompaña el desenvolvimiento de las relaciones sociales en su más amplio espectro, tanto en la órbita privada como en la pública. O sea, la violencia no es ajena a la interacción social, la violencia no es ajena a la construcción de la historia, sino que más allá del juicio moral que podamos establecer sobre la violencia, pues uno podría decir que una de las constantes, probablemente entre otras, a lo largo de la historia de la humanidad, es la violencia, entendida como ese fenómeno de agresión o de presión entre los sujetos para que se ejecuten determinadas lógicas y determinadas acciones. Esto para entender la violencia no como algo ajeno a la dinámica humana, sino precisamente constante al desarrollo histórico. Entonces continúa la autora diciendo que precisamente la violencia varía en sus manifestaciones según los sujetos sociales, según los contextos históricos, culturales, identidades, simbólicos, cohesiones, etc. La violencia varía según las justificaciones y a quiénes va dirigida. De alguna manera, este fenómeno constante de la violencia a lo largo de la historia de la humanidad varía, es de acuerdo a su intensidad, de acuerdo a los escenarios de enunciación, de acuerdo a los contextos históricos, pero etcétera, etcétera. Y digamos en este último punto, hablando de los otros y los extranjeros, digamos la autora, y esto va a ser muy importante para la argumentación que pienso defender, la violencia está asociada a la constitución de los estados-nación, que para el caso colombiano, pues conversaríamos de que precisamente en los últimos 200 años ha sido un elemento interesante de acompañamiento. Entonces la autora instala también un elemento muy, muy valioso que es que la violencia el antónimo de la violencia no es la paz, desde esta perspectiva histórica y social. Y dado que la violencia depende de la legitimidad,
entendida esta, la legitimidad como la capacidad que tiene un régimen para contar con el apoyo y obediencia a sus leyes y a sus mandatos específicos, entonces lo contrario de la violencia no es la paz, sino que es la legitimidad. Es decir, el respaldo ciudadano que en determinado momento tiene el Estado para presionar y hacer el uso y precisamente detentar el monopolio de la violencia. Parte precisamente de la configuración de los Estados-nación tiene que ver con el monopolio de la violencia. No dejar la violencia como un ente que está disperso o está en potestad de las comunidades y los grupos individualmente considerados, sino que detentan el poder del Estado. Digamos, eso es muy interesante probablemente para entender lo que en estos momentos sucede en la realidad colombiana, donde hay tantos eventos, digámoslo así, de violencia dispersos, y no solo eventos, sino también juicios respecto a la violencia. Entonces, uno podría, desde esta lógica, plantear que ante esta proliferación de la violencia o de las violencias, precisamente acudimos a una crisis de legitimidad del Estado. O sea, los ciudadanos o buena parte de los ciudadanos colombianos a este nivel no respaldan ese Estado, y no solamente no respaldan el Estado, sino que no respaldan el uso indiscriminado, peligroso, ilegal y abusivo de la violencia que está haciendo, y por tanto la legitimidad misma del Estado entra en crisis. Respecto a esto, y siguiendo con María Teresa Uribe, podría decirse que la sociedad tiene umbrales de tolerancia a la violencia, dentro de cuyos límites se tolera o se convive con ella sin que esta violencia precisamente produzca efectos traumáticos en el conjunto de la sociedad. Es decir, si la violencia es una constante, de alguna manera podríamos decir que convivimos y hemos convivido históricamente con niveles de violencia que no siempre han superado esos umbrales, y por tanto no han sido objeto de discusión pública. Dice la autora, cuando cambian los umbrales de violencia, esta es que se vuelve problema, y por tanto se vuelve pública, y dice ella, se politiza, y a ese nivel atenta contra la institucionalidad y el monopolio de la fuerza. Estos cambios en los umbrales de tolerancia a la violencia, digamos, explica que en unos momentos históricos se acepten determinados comportamientos contra otros, y en determinados momentos de la historia ya no se acepten, bien sea por dinámicas asociadas a la legitimidad, a las normas, a la ley, a la cultura. Sí, qué sé yo, hace algunas décadas, en un contexto donde las familias tenían muchos hijos y no existían los llamados derechos de la infancia y de la niñez, digamos, la agresión a los niños o a los menores no era un problema, no era un delito, o sea, no era una cuestión pública. Esos umbrales de la tolerancia a la violencia, en este caso, por diferentes circunstancias, se modificaron, y entonces ya la agresión o la violencia hacia los niños se vuelve un problema porque es una cuestión pública, dado que está consagrado en las normas, bueno, etcétera, etcétera. Por no hablar, por ejemplo, en casos, qué sé yo, la violencia al otro, al enemigo, al extranjero, a la persona que está atentando contra mí, bueno, etcétera, etcétera. O sea, este elemento de los umbrales de tolerancia a la violencia es muy interesante para entender que precisamente esa violencia, que ha sido una constante a lo largo de la historia, digamos, se ha modificado, y que si de alguna manera hoy hay protestas, hoy hay juicios, hoy hay reflexiones frente a lo que presenciamos como sociedades, precisamente porque esos umbrales se han modificado. Probablemente hace unos años era legítimo o era bien aceptado por grupos poblacionales, digamos, que la policía arreciara contra determinados pobladores en un contexto de protesta social, o sea, por diferentes circunstancias. Eso ya no es tolerable, y entonces se crean como de todas estas manifestaciones, todos estos hechos, donde es inaceptable que estos hechos de violencia, que en otro momento de la historia o en otros contextos eran permitidos, ahora no lo sean, porque esos umbrales se han modificado. Entonces, para terminar un poco con la autora, entonces ella dice, María Teresa Uribe, que en Colombia, Estado y Nación, si bien surgieron al mismo tiempo, estamos hablando de las revoluciones de independencia de principios del siglo XIX, pero surgieron con un desencuentro histórico, pues ni el uno, ni el Estado,
y la nación contaron con soportes materiales y con referentes concretos para su sustentación y legitimación. Aquí estamos hablando en concreto de los conocidos desniveles entre el Estado y la nación, que a veces son invocados por muchas personas para explicar muchos de nuestros problemas, pero que, digamos, según otros autores, este desfase, digamos, es propio de la constitución de los estados occidentales, entendido el Estado como la unidad jurídico-político-administrativa, las instituciones y el gobierno que detenta un poder en un territorio determinado y que además tiene una burocracia más ideológica, ligado a unas tradiciones, a una lengua, a unos valores comunes, reales o inventados, digamos, mediante los cuales la gente se siente parte de una misma realidad. Entonces, este desfase, según la autora, digamos, explica como varios elementos. Uno es la propensión del Estado para construir un ideal de nación. O sea, de alguna manera esta preexistencia del Estado explica la generación de muchas políticas públicas para configurar un ideal de nación. Y entre otras cosas, pues las élites que se han afincado en el Estado, pues han querido montar una nación patriarcal, blanca, monoparental, digamos que realza un tipo de valores ligados a lo que precisamente un grupo social detenta. Esto es claro sobre todo en Hobsbawm, cuando habla de la invención de la tradición, en la línea de pensar que las políticas del Estado tienen una fuerte tendencia a configurar en la población un determinado tipo de valores bajo la idea de que es importante crear nación, construir nación. El segundo elemento que ayuda a explicar este desfase, o mejor que explicar este desfase, digamos que ayuda a entender las consecuencias de este desfase, es la ausencia del Estado en toda la nación. O sea, como no surgieron de una manera, digámoslo así, sincrónica, en muchos estados, y Colombia, digamos, es particularmente fuerte en ello, por diferentes circunstancias ligadas a la fractura de la nación, a las realidades regionales, a la herencia colonial, a la fuerza que tiene lo regional y lo territorial en la configuración de esta nación, pues que el Estado ha hecho una presencia diferenciada en la nación. Desde las guerras civiles del siglo XIX, empezando por cuál era el centro de la nación, la patria boba, las disputas con el sur y con el norte por establecer cuál era el centro de este estado naciente de la Nueva Granada, hasta la ausencia de Estado para garantizar que se construyese nación en los diferentes territorios. Digamos, esto lo profundiza muy bien la autora, entre otras cosas, para explicar el fenómeno de la violencia. De alguna manera, esta ausencia del Estado hace que diferentes actores privados, diferentes gamonales, diferentes poderes regionales se disputen esas lógicas territoriales, y entonces, digamos, para muchas comunidades, especialmente abandonadas, la violencia fue un mecanismo socializador, una manera de dirimir los conflictos, de establecer justicia ante la ausencia del Estado. Digamos, eso es parte, creo yo, de lo que estamos aún hoy viviendo. O sea, el Estado se hace presente para algunas cosas, como lo estamos viendo, pues, es decir, para cobrar impuestos o para establecer el aparato policial, pero no se hace presente para establecer, por ejemplo, servicios básicos o para reivindicar elementos ligados al Estado social de derecho. Entonces, esto es muy interesante para entender cómo la violencia, digamos, en nuestro caso, no solo es una constante, sino que está definitivamente asociada a esta idea de nación, bajo esta idea precisamente de los diferentes poderes regionales, ¿no? La autora profundiza en este aspecto, digamos, diciendo que en el caso de las violencias de finales del siglo XIX, incluso las violencias de principio del siglo XX, en la medida en que vinculaban a los pobladores, a los campesinos, a las clases populares, eso les ayudaba, digamos, mediante la vinculación a los partidos políticos, mediante esa adscripción a esos elementos que parecían nacionales. Digamos, la violencia fungía como mecanismo de identificación con la nación, en la medida en que
antes que pertenecer a una nación, estaban perteneciendo a los partidos políticos que, por cierto, se estaban enfrentando con otros. Entonces, la violencia, digamos, de una manera paradójica, fungía a este nivel como elemento de identificación nacional y como elemento de vinculación con el Estado. Y el tercer elemento, digamos, de los cuales uno puede extraer hilos para explicar en parte todas estas tragedias que vivimos, es la ambigüedad frente al uso y juicio sobre la violencia. O sea, desde el Estado históricamente ese señalamiento a la violencia, pues evidentemente ha sido absolutamente ambiguo. En la medida en que cuando le favorece o cuando, digamos, respalda su accionar, pues es legítima, está bien vista, pero cuando se opone a la configuración misma del Estado, pues entonces no es conveniente, es deleznable y hay que rechazarla. Esto es particularmente curioso porque muchos políticos y muchos líderes de los partidos políticos de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX y en la época de la violencia, digamos, en la medida en que estaban en uno u otro bando del partido liberal o conservador, digamos, eran amigos o enemigos dependiendo de la coyuntura histórica. Entonces no había un juicio absoluto frente a la violencia, sino que este juicio a la violencia se entablara en tanto y en cuanto era encarnada en un amigo o en un enemigo. Y esto, digamos, configuró un discurso muy ambiguo frente al rechazo a este nivel de la violencia. Y entonces, digamos, con María Teresa Uribe, a partir de los elementos que nos proporciona a nivel histórico y sociológico en el marco de las guerras civiles, de las muchas guerras civiles, algunas de ellas regionales y otras nacionales del siglo XIX y principios del XX, podría uno decir que siempre que se agudizan los conflictos en Colombia, los sectores dominantes apelan a la reforma de la Constitución como un instrumento mágico para cambiar las situaciones objetivas de tensión y desequilibrio social sin reformar las condiciones estructurales que los posibilitan. De alguna manera, parte de los conflictos de la guerra civil, sobre todo del siglo XIX, fueron por constituciones, en la medida en que, diríamos con Gonzalo Sánchez, que política y violencia eran parte de una misma dinámica en la medida en que la violencia era una cara de la política y la política era una cara de la guerra, en la medida en que se conversaba o se peleaba de acuerdo con las coyunturas históricas o qué tanto quedaran saldos pendientes en las últimas reformas constitucionales. Y eso, digamos, es parte de la herencia que el siglo XX recibe y que de alguna manera en parte se clausuran con la regeneración, pero que van a, digamos, mantener latente unas deudas estructurales, sobre todo ligados a los problemas de la tierra, la injusticia social, bueno, etcétera, etcétera, que van a reventar de una manera dramática en la época de la violencia, pero pues no nos vamos a referir a ello. Entonces, digamos, como tesis central para entrar a analizar parte de los discursos que me propongo presentar en esta tarde, es que la nación perfilada por las élites, estoy hablando pues de lo que dice la autora desde el siglo XIX y principios del XX, ha apelado históricamente a la construcción del enemigo como un mecanismo de autoprotección, o sea, como un mecanismo de salvaguardar gremialmente a las élites, bajo el paraguas de la identificación nacional. O sea, esto de la identificación nacional, para el caso de los maestros, lo trabaja muy bien la profesora Marta Cecilia Herrera, con Alexis Pinilla y Luz Marina Suaza en la identidad nacional en los libros de textos, de ciencias sociales de 1900 a 1950, donde esa identificación nacional desde la lógica de los élites, pues es precisamente esta relación heterosexual, blanca, ligado a determinadas maneras, la idea de la civilización, bueno, etcétera, etcétera, también bajo el paraguas de la supuesta defensa de los valores y las tradiciones, como la construcción del enemigo como parte de lo que se indilga una muestra de amor a la patria y una salvaguardia de un nosotros, en este caso, para entenderlo actualmente, podríamos hablar de la gente de bien y un rechazo al foráneo. Entonces, digamos, esta idea de la construcción del enemigo no es nueva, digamos, es
es relativamente antigua en esta configuración del Estado-Nación colombiano, donde las élites históricamente han invocado una serie de valores, una serie de condiciones y una serie de elementos donde hay un nosotros artificial que debe ser salvaguardado, que debe ser protegido y lógicamente es clave en esta identificación con la nación la creación de un enemigo, de un otro, de un foráneo que encarna todo lo malo, todo lo que no somos, todo lo que no creemos, todo lo que no deberíamos aspirar a ser. Quizá para traer a colación este planteamiento conviene esta imagen, digamos, muy contemporánea, que se puso de moda a propósito de una marcha donde un ciudadano paisa, digamos, decía, plomo es lo que hay, plomo es lo que quieren. Noten ustedes, digamos, en la idea de bandera de Colombia, la idea allí de la bandera de Antioquia, digamos, que encarna eso regional, digamos, ligados a ciertos valores también de ciertos territorios. El sombrero aguadeño, el varón blanco, digamos, arrogante, el patriarca que habla duro, digamos, encarna como todos esos elementos que históricamente se nos ha infundido de lo que supuestamente debemos ser nosotros, y no solo eso, sino de cómo se debe reaccionar cuando ese conjunto de valores son amenazados, ¿sí? Entonces, la idea del plomo, la idea de la guerra, la idea de la agresión, digamos, está asociada a esta identificación nacional. En algunos momentos cuando el enemigo era el extranjero, las guerras de Perú con Ecuador, bueno, etcétera, etcétera, cuando el enemigo en su momento pues eran el liberal o el conservador, más adelante en el contexto de la violencia cuando el enemigo es la guerrilla, el comunista, el socialista, bueno, etcétera, etcétera. O sea, en esta construcción del nosotros es tan fundamental la autoafirmación del nosotros como la afirmación y la identificación del enemigo. Y eso es clave, digamos, en todas estas tensiones sociales. Entonces, digamos, para terminar esta parte, podríamos sentenciar con María Teresa Uribe que abordar las palabras de la guerra como acción mimética implica reconocer la capacidad creativa del lenguaje, en tanto que produce sentidos nuevos, imágenes evocadoras, formas de nombrar, de ocultar o de desplazar eventos y acontecimientos a través de los cuales se transforma la realidad y se inducen acciones políticas y bélicas de gran complejidad. Las palabras forman parte de la realidad, no están por fuera de ella y contribuyen a representarla, a imaginarla, a transformarla. Dice ella, las palabras también tienen el poder de matar. Esto pues porque de alguna manera, como vamos a ver más adelante, me voy a referir a algunas palabras de algunos políticos prestantes, entre comillas, de la realidad nacional y a propósito de las palabras. Entonces hay una relación simbiótica entre las palabras y la realidad, aunque la autora es, digamos, cautelosa de decir que no necesariamente por revocar determinadas palabras las personas van a obrar de determinada manera, sino que de alguna manera esas palabras, esos discursos, esos enunciados, digamos, se incorporan en un hábitus, en unas tradiciones, en unas subjetividades que estarán proclives o no a reproducir esas palabras o a orar en consecuencia. Lo que ella fundamentalmente procesa allí son las guerras del siglo XIX, donde desde la retórica y de la poética, digamos, los partidos liberal y conservador no solo se configuran después de la guerra de los supremos y la guerra de las escuelas, sino que alientan a las masas de acuerdo a sus causas políticas. Entonces, este cuidado con el uso de las palabras, para terminar este rodeo teórico, lo matiza María Teresa Uribe diciendo: es indudable que existe un amplio margen de maniobra que le permite a las personas incorporar esos discursos y relatos en sus sistemas de pensamiento, referentes culturales, valores, ideas y tradiciones, resignificándolos y otorgándoles nuevos sentidos, algunos de ellos no previstos e inesperados. Y justamente ese juego de imágenes y contraimágenes es donde los discursos y los relatos van perfilando nuevos sentidos o manteniendo otros a través de avatares del tiempo, los lugares y las circunstancias. Es decir, con esto precisamente esto me sirve para plantear que no necesariamente las palabras de la guerra invocadas por muchos políticos de la realidad colombiana ayer u hoy, digamos, se revierten necesariamente en realidades, en tanto las personas tenemos la capacidad de transformarlas o de reaccionar frente a ellas, pero sí son un indicador muy interesante de lo que estas personas están pensando. Entonces,
digamos, finalizado este primer bloque, voy a advertir que aquí podría uno traer como muchos elementos y muchos fragmentos de, por ejemplo, del periódico a propósito de estas palabras de la guerra, y esto daría para hablar muchos días o muchas semanas sobre este propósito, pero me voy a centrar en palabras, digamos, emanadas desde el poder, desde políticos que detentan una función pública desde la perspectiva burocrática de la administración del Estado en términos de Weber, y que de alguna manera se esperaría que mantuviesen cierta neutralidad a la hora de definir esa relación de amigos-enemigos, y que precisamente su visibilización, digamos, da cuenta de lo que estábamos planteando al principio, de lo que nos advertía María Teresa Uribe, de la manera en que las clases dominantes operan en bloque, estén o no estén en el poder, y que para el caso de la realidad colombiana es absolutamente dramático en la medida en que aquí las palabras sí matan. Entonces, miren ustedes esta frase del tiempo de 1942, estábamos, fíjense ustedes, antes de la época de la violencia. Recuerden ustedes que estamos aquí en el momento de la República Liberal, que llega después de 1930, luego de una larga hegemonía conservadora, y que de alguna manera anticipa la época de la violencia del 48 al 58. Un editorial del tiempo dice: militan en confusión caótica todas las fuerzas de la extrema izquierda, los anarquistas, los comunistas, que pretenden arrancar de la conciencia nacional los conceptos de Dios, de patria y de familia, que han sido los principios tutelares de nuestra nacionalidad. Entonces, digamos, aquí hay un elemento clave en la medida en que se empiezan a incubar esos elementos que hacen tránsito de la tradicional oposición liberales conservadores a la nueva oposición de las personas ligadas a una ideología, en este caso del comunismo, el socialismo, como vamos a ver, hasta nuestros días, que además socavan esos pilares de la tradición ligado al concepto de Dios, de patria y de familia, digamos, que también son elementos que hoy en día se invocan para crear y configurar ese enemigo, pero que, como vemos, es una arenga bastante vieja. Un poquito más adelante, el periódico El Siglo nos advertía, y digamos lo traigo a colación porque de alguna manera esta deslegitimación del movimiento social, del magisterio y de la organización sindical también es antigua. Fíjense lo que se decía hace ya bastantes décadas: la unidad sindical es de origen comunista. ¿Con qué derecho y a qué título pretenden los voceros socializantes del país constituir a la CTC en entidad de derecho público con privilegio exclusivo para representar todas las actividades de los trabajadores, las actividades sociales de los trabajadores en Colombia? Entonces, fíjense ustedes que esta idea de cuestionar la representatividad que tienen las organizaciones sociales, digamos, no es vieja, y que eso que hoy en día estamos viendo de que a quienes representa la mesa del paro y que no me representa, bueno, etcétera, etcétera, digamos, es parte de esa retórica que se ha insuflado desde el poder para decir que no todos los actores están representados y que además tienen intereses oscuros o por lo menos ligados al comunismo, que de suyo, desde esta perspectiva, es bastante sospechoso. Aquí voy a traer una serie de elementos muy interesantes, porque parte de la manera como diferentes analistas del conflicto armado, digamos, explican buena parte de los asesinatos selectivos y de las violaciones a derechos humanos, devienen de la doctrina de seguridad nacional. Recuerden ustedes, desde el gobierno de Turbay del 78 al 82, digamos que se empieza no a oficializar, sino a hacer un registro exhaustivo de las violaciones a derechos humanos, de desaparecidos, una cuenta respecto a las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un discurso del presidente en ese momento que, digamos, anticipa muchos de los elementos que están antes, pero que se ponen ahora en clave de realidad política, en la medida en que son los gobernantes y sus aliados y sus funcionarios los que lanzan esta estigmatización hacia la protesta social y hacia las personas que no están en sus redes. Entonces, decía en su momento Turbay,
El ejercicio del gobierno tiene riesgos, pero el mayor de estos sería permitirles a los terroristas que ellos obraran con la tolerancia del gobierno. El gobierno tiene que asumir sus responsabilidades sin vacilar en las consecuencias que a sus integrantes pueda acarrearles el cumplimiento de sus deberes. Cuando uno jura cumplir la Constitución y las leyes, debe cumplirlas cualquiera sea el precio de esta misión. Esto, insisto, no es un pronunciamiento de Duque, sino que es de hace bastantes años en el contexto de Turbay. Y continúa, el Ejecutivo ha reiterado su decisión de avanzar hacia la normalidad. Quienes todavía no han hablado el mismo lenguaje son aquellos que persiguen opuestos objetivos y utilizan las más variadas armas, incluyendo las del estímulo y justificación de las actividades terroristas que les brindan con generosidad a algunos organismos y no pocos individuos. Entonces, fíjense ustedes aquí, digamos, se reitera algo que más adelante va a ser común, que es no solamente la idea del terrorista, sino que tiene aliados, tiene amigos, tiene testaferros, o en palabras más recientes podríamos decir las FARC vestidas de civil o idiotas útiles, dirían algunos otros políticos. Quiero garantizar, finaliza esta parte de Turbay, a todos ustedes que haremos el máximo esfuerzo posible utilizando los procedimientos de la persuasión y de la inteligencia, inicialmente para tratar de aclimatar la paz entre la familia colombiana. Y luego, fíjense ustedes, la familia colombiana, la idea de que todos estamos como en una misma lógica, muy similar a lo que se maneja hoy en día. Y luego, si ellos nos fallan, hacer uso de los recursos que la Constitución y la ley ponen al alcance del gobierno para no permitir que se subvierta el orden jurídico y pueda, en procedimiento de hecho, dar a alguien un zarpazo sobre el Estado. Entonces, fíjense ustedes, digamos, cómo gana fuerza esta idea de que definitivamente hay una horda de vándalos, de criminales y de terroristas atentos a zarpar el poder del Estado y sobre el cual hay que estar vigilante y hay que defendernos a costa de lo que sea. Definitivamente, pues estas dinámicas de amigo-enemigo y de la estigmatización de la protesta social y de la criminalización del pensamiento disidente, pues tiene un capítulo especial como en algunos decretos, el Estatuto de Seguridad Democrática, que decía yo ya de Turbay, el Estatuto para la Defensa de la Democracia de Virgilio Barco, el Estatuto para la Defensa de la Justicia de la Administración en el caso más adelante de Gaviria y una referencia como muy reciente es el Estatuto Antiterrorista de Uribe. De alguna manera, esta aparente fractura, por utilizar términos mocusianos, entre la ley y la norma, que se concilia en una jurisprudencia que criminaliza de frente la protesta social, evidencia que hay coyunturas, hay unos periodos en las que desde lo normativo y lo cultural se agudiza y se estigmatiza la protesta social y se hace un público temor a la expresión popular, ¿sí? Y por eso, digamos, es clave lo del estado de sitio, la idea de la conmoción interior, digamos, como un salvavidas para conciliar esa tradicional ruptura entre lo que la ley dice por un lado y lo que la práctica va señalando por otro lado. Bien, más adelante es interesante acercarnos también al pensamiento de las fuerzas militares que vemos desbocada por estos días, pero que de alguna manera identifica unos rastros y unas huellas históricamente configurados, digamos, en esa alianza entre militares y políticos que representan a ese nivel los intereses de las élites. Fíjense ustedes en el 83, lo que decía el excomandante Luis Borges, las autodefensas, estamos hablando de la génesis de los grupos paramilitares acá, no entregarán las armas, las devuelven al mismo Estado quien un día las reclutó, las organizó y las armó. Era una obligación para los comandantes por erradicar la guerrilla y el comunismo de la zona. Sí, esta manera como, pues aquí daría espacio como para una charla completa sobre el origen del paramilitarismo en Colombia, pero digamos bajo el paraguas de pensar que era contra la guerrilla, contra los desmanes de la guerrilla, también hay evidencia de cómo la protesta, la disidencia, el pensamiento crítico, el liderazgo social y comunitario, pues fue parte del objetivo de los paramilitares.
el ministro en su momento de gobierno, Carlos Lemos, en 1990, cuando ya, digamos, la masacre de la Unión Patriótica iba muy avanzada, dijo en una entrevista a Colprensa, el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las FARC. O sea, el brazo político de las FARC es un epíteto bastante fuerte y bastante potente que explica desde el poder esa lógica de cómo se aniquiló a la UP, porque ellos la consideraban brazo político de las FARC, que es la Unión Patriótica. Se van a enojar porque les estoy diciendo esto, pero ellos saben que es así. 3 días después de este pronunciamiento mataron a Bernardo Jaramillo. Entonces, digamos, lo grave de estos discursos no es solamente que se pronuncien o que cualquier persona lo diga o que lo diga un individuo aisladamente considerado, sino que venga desde el ministerio, que lo emane una persona con un cargo público de alto rango. Y entonces, pues como dirían precisamente hoy en día los señalamientos, hay palabras que matan porque les ponen ciertos enunciados una lápida en la espalda. Insisto, esto fue un pronunciamiento del ministro de Gobierno Carlos Lemos en el 90. Y otra, también famosa, de José Miguel Narváez, en este momento fue parte de un artículo del 97 en la revista de las Fuerzas Armadas, pero recuerden ustedes que José Miguel Narváez más adelante fue director del DAS, y el DAS es famoso en este país por la alianza con grupos paramilitares y por no solamente haber omitido, ayudado y conestado innumerables perfilamientos, seguimientos, rastreos a líderes de derechos humanos y líderes sociales, sino en algunos casos protagonista de hechos de muerte hacia estos personajes. Decía él, el trabajo de la subversión desarmada, fíjense ustedes, subversión desarmada, ha logrado en este proceso colombiano de conflicto armado más resultados en contra del Estado como un todo que el trabajo del ente subversivo cargado de fusiles y ametralladoras. Es aquí en donde se encuentra el verdadero centro del conflicto. Entonces, digamos, la potencia de este discurso precisamente radica en que nos deja visibilizar lo que en el fondo está pensando esta clase dominante frente al pensamiento divergente, frente al pensamiento crítico. Y fíjense ustedes cómo esta asociación entre guerrilla, entre delincuencia y personas desde la perspectiva de estos matones afines a sus ideales, digamos, no es nueva, sino que se reitera de manera permanente como una manera de dar indicaciones de por dónde va el asunto y de darle argumentos para las personas que portan armas de una manera ilegal y quizá poderlas matar. Esto quiero dotarlo un poco de estadísticas, pues para que veamos que no son discursos aislados. Según el Centro Nacional de Memoria, entre 1958 y 2021 fueron 180.475 víctimas fatales, ¿sí? De esas, la gran mayoría son civiles, o sea, personas no ligadas al conflicto. No son ni guerrilleros, ni son policías, ni son soldados, son personas civiles. Muchos de los cuales precisamente son esas personas calificadas, señaladas, estigmatizadas como simpatizantes probablemente de la subversión. Fíjense ustedes que la muerte de combatientes es absolutamente mínima a ese nivel, pues hay zonas allí vinculadas a este elemento. Voy a ir más rápido. Presuntos responsables, grupos paramilitares en su mayoría, luego la guerrilla, agentes del Estado, pero hay fíjense ustedes abajo que la gran mayoría son actores desconocidos, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los que matan a todas estas personas? Actores desconocidos, no hay investigación, o sea, hay impunidad a este nivel, o sea, parte de la lógica de nuestra violencia tiene que ver con la impunidad, con la no justicia, con no identificar los culpables. Asesinatos de líderes para el periodo 2002-2021, según Indepaz, o sea, los picos más altos los tuvimos en el inicio del gobierno de Uribe Vélez, bajaron mucho sobre el proceso de paz, ¿sí? Que curiosamente, pues, a este nivel se expresó en un bajonazo impresionante de asesinatos de líderes.
y que de una manera preocupante, pues en los últimos años, como pueden ver, está subiendo. Este registro es hasta abril del 2021. Entonces, según la Justicia Especial para la Paz, Indepaz y otras organizaciones, 1.116 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz después de 2016. Durante el actual gobierno, fíjense ustedes, 768. Una cifra absolutamente preocupante que nos habla no solamente de ciertas contradicciones sociales, la falta de Estado en aquellos lugares donde la guerrilla se replicó, bueno, etcétera, etcétera, sino probablemente también con la proliferación, el aumento de estas palabras de la guerra. La cifra de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados es de 267. Y se han vuelto a la práctica de las masacres, dicen Indepaz y basado en los datos del CINEP, que van más de 200 desde el Pacto de Paz. Desde otra perspectiva, pues según el Índice Global de Paz, Colombia es el número 140 en el mundo, es el 10º en Latinoamérica, por encima de Brasil, perdón, por encima de Venezuela y por debajo de Brasil, digamos que cruza diferentes elementos que no es al caso entrar acá, pero esto me sirve simplemente para decir que si bien hay unas realidades estructurales ligadas a la histórica demanda o a la histórica deuda que el conflicto armado ha determinado, como el problema agrario, como la falta de presencia del Estado en muchos lugares, como la pobreza, como la falta de justicia, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, hay unos elementos también ligados a los discursos de odio que desde diferentes sectores se reiteran en afirmar en la lógica de seguir estigmatizando la protesta social y el pensamiento diferente. Bueno, voy a ir a unos elementos un poco más recientes como para cerrar y poder conversar un poco. En su momento el ministro Botero dice, entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, me cerraron. O sea, son de él. Detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales. Entonces, aquí se empieza a identificar un elemento clave, que es que este enemigo no solamente, digamos, está asociado a la ilegalidad nacional, sino que también hay vínculos con el extranjero. Volvemos a la idea de identidad nacional, en la idea del enemigo foráneo, internacional, que nos inocula ideologías extranjeras y que están pendientes, digamos, de colonizarlos. Entonces, Venezuela, Rusia, Nicaragua, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esta es parte de las características que importa dibujarle al enemigo, digamos que está influenciado por lógicas extranjeras. Esto es un elemento clave, digamos que lo traigo a colación porque nos ayuda a explicar esta idea de la élite. La ANDI explica que solo el 15% de los homicidios a sindicalistas, según el estudio de 244 casos que llegaron a la justicia, fueron motivados por sus labores de representación sindical. El resto, fue por supuestos nexos con la guerrilla. Esto fue un texto que me encontré en la BBC News hace poco, digamos, de un informe que mandó a hacer la ANDI sobre los motivos por los cuales se estaban matando a sindicalistas. Entonces, según los empresarios de este país, la mitad de los sindicalistas mueren es por supuestos nexos con la guerrilla. Dice ustedes lo preocupante de este razonamiento, en la medida en que no mueren por la guerra sucia, por persecución a sus ideas, a sus propósitos, a la reivindicación de sus derechos, sino por supuestos nexos de la guerrilla. Entonces, fíjense ustedes cómo los empresarios, en la lógica de la alianza con políticos y a la clase dominante, digamos, en este mecanismo de autoprotección, digamos, recalca esa idea del nosotros contra los otros sindicalistas, que si llegan a ser asesinados es porque tienen nexos con la guerrilla, o diríamos con el ministro Botero también por líos de faltas o por otros elementos no ligados a su labor gremial. Más recientemente sabemos de este ministro Molano, que dice, estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Sobre esto no voy a ampliar porque creo que es suficientemente conocido para ustedes y digamos, y que
bajo esta consideración de enemigo, pues ni siquiera ser menor de edad vale para salvarlos, porque en la medida en que están con el otro grupo, por la consideración que sea, pues son despojados de su humanidad. General Zapateiro dice en un Twitter: somos soldados del Ejército de Colombia y ya no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros. Entonces, fíjense ustedes cómo es reiterada esta invocación a Dios. Y esto, recuerden ustedes, sale justo cuando la JEP publica o hace pública la idea de la cifra de falsos positivos durante el gobierno de Uribe. Entonces, digamos, esta idea del enemigo, fíjense ustedes, se encarna contra una institución que sale del acuerdo de paz y que es señalado con epítetos víboras, venenosas, perversas, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, es parte del ataque a la configuración de este enemigo. Y terminando este primer bloque, el expresidente y ex senador Álvaro Uribe dice: si la autoridad serena, firme y con criterio social, fíjense ustedes, implica una masacre, es porque del otro lado, la idea del enemigo, hay violencia y terror más que protesta. Entonces, fíjense ustedes estas masacres con sentido social que justifica un funcionario que no solamente fue senador, sino que fue presidente y que, digamos, de alguna manera expresa y cristaliza y materializa esta idea de un sector dominante, digamos, que no tolera bajo ninguna circunstancia que se pueda cuestionar el orden vigente. Y dice el mismo personaje: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico, ¿sí? O sea, es legítima el uso de las armas, digamos, es parte de lo que estamos viendo desde esta perspectiva, porque a defender las personas y bienes. Bueno, creo que ya aquí los argumentos son claros. Bien, ya casi para terminar y pasar un poco a la sección de maestros, la senadora María del Rosario Guerra dijo hace poco: narcotráfico, guerrilla, izquierda y sus aliados del continente. Fíjense otra vez la idea del Foro de Sao Paulo y demás. Actúan nuevamente con estrategia para incitar caos y desestabilizar el país. Internacionalmente tienen orquestada campaña de desprestigio del presidente Iván Duque y la Policía Colombia. Entonces, digamos, difícilmente se admite que esas crisis obedecen a lógicas internas o estructurales, sino que siempre hay manos malévolas, intereses oscuros que tratan de poner el caos en este contexto, digamos, que es normal, que es muy bueno y que es una de las democracias más antiguas del continente. Otra funcionaria, no solamente una senadora, sino vicepresidenta y ahora canciller. Me dicen que cuesta aproximadamente 1.000 millones diarios, dijo en Twitter, sostener Minga, que llegó a Cali. ¿Quiénes están detrás de su financiación? Vean la importancia de instalar la duda a este nivel. ¿Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden, Dios, y proteger a la mayoría ciudadana pacífica. Fíjense ustedes, entonces, cómo estos otros podríamos dedicarnos solo a la idea de la estigmatización de la protesta indígena y de la idea indígena en sí misma, pero aquí la idea es cómo estos no sirven en tanto están del lado de la protesta, de la idea de la manifestación, y entonces instalar dudas sobre la manera en que se financian, lógicamente dineros del narcotráfico, de la ilegalidad, es instalar eso porque de esa manera se puede decir sus demandas y su presencia no es legítima. Pero más, mucha atención, dijo el ex senador Omar Yepes, dirigente del partido, no sé si es centro democrático o conservador en Caldas. Mucha atención a las organizaciones indígenas que salen de su hábitat natural. Fíjense ustedes qué idea de grupo poblacional hay allí, ¿no? A perturbar la vida ciudadana. Cali y Popayán son muestra de ella, hábitat natural, es decir, como si se refiriera a una especie animal, pues para no hablar de lo que el mismo presidente dijo, vuelvan a sus territorios, o sea, su resguardo, a su nicho, a su
a su jaula para que todo sea más tranquilo y armonioso. Darío Acevedo, nuevo director del Centro de Memoria, ripostó en estos días: cuando un paro exige la renuncia del gabinete, la del presidente y la de otros altos funcionarios, es que ya no es paro ni protesta, es una revolución. Fíjense ustedes cómo es importante todos a una ponerse de acuerdo, digamos, para deslegitimar y darle fuerza a esa idea de que evidentemente esto no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser. Y el mismo Darío Acevedo decía unos días antes: ofensa grave la versión dada al mundo por algunas agencias internacionales y misiones diplomáticas sobre el paro en Colombia. Hasta las Kardashian hablaron. Vaya forma de denigrar de una democracia atacada por disidencias, guerrillas, narcos, milicias urbanas e idiotas útiles. Conecten ustedes idiotas útiles con lo que hace décadas se decía en el siglo respecto a quienes estaban cercanos a estos sindicalistas, y vean ustedes en el mismo nivel argumental que pone los grupos de protesta: disidencias, guerrillas, narcos, milicias urbanas e idiotas útiles, ¿sí? O sea, muchos idiotas probablemente estamos allí al lado de esto, pero lo preocupante es que viene de un funcionario público que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, el que lo dirige, que es el salvaguarda de la memoria del país y el que supuestamente elabora un relato pues no oficial respecto a lo que ha sucedido, respecto al conflicto en las últimas décadas. O sea, esto es lo interesante y lo diciente respecto a lo que está sucediendo en el país. Bueno, también del mismo ministro Molano, la primera hipótesis apunta a disidencias de las FARC. Fíjense ustedes, esto es muy reciente, a propósito de una declaración pública que él dio. La primera hipótesis apunta a disidencias de las FARC con delincuentes ubicados en Popayán, donde tenemos identificados a varios de los cabecillas. Es así como se ha identificado a alias Cheto, Caleño y Maíz. Esta declaración en su momento fue absolutamente polémica porque además se ofreció recompensa para ubicar a estos cabecillas disidencias de las FARC, pero inmediatamente el gobernador, alcalde y mucha gente de Popayán y del Cauca salió a protestar porque estos son líderes sociales. Uno es un líder estudiantil, el otro es un líder social y el otro es un líder indígena, que son puestos en la palestra pública por parte de este funcionario público, diciendo que son de las disidencias de las FARC. Entonces vean ustedes el colmo al cual llega, digamos, este señalamiento, al punto de señalarlos con nombres propios, o por lo menos con apodos familiares para la comunidad. Podríamos recabar en muchos más. ACORE, que es la Asociación de Coroneles y de Militares Retirados, uno de ellos que tuvo en estos días un espacio en una prensa, llama la atención porque, insisto, no solamente desde los políticos, sino desde los mismos militares que tienen un protagonismo fuerte en estas décadas de guerra, en tanto han sido también protagonistas de estigmatización, se dice. Los llamados puntos de resistencia, como el Portal de las Américas en Bogotá, son ejemplarizantes de una táctica de guerrilla urbana que se convierte en foco de inseguridad y depredación vecinal. Y lo de Cali es la regionalización del conflicto, una experiencia que terminó con gran descrédito para los indígenas caucanos, un desastre económico de marca mayor alrededor de los tales bloqueos, ilegales pero impunes, con secuelas de largo aliento y sumamente complicadas, y una espontánea y peligrosa reacción civil. Entonces la idea de que estas manifestaciones, en este caso del Portal de las Américas, es guerrilla urbana, digamos, es peligrosa porque de alguna manera justifica el tratamiento de un conflicto directo, y por eso pues se utiliza bala, etcétera, etcétera, porque según ellos pues es parte de una confrontación bélica tenaz. Bien. Aquí hay yo no sé, estamos como grave de tiempo. Esto es que es muy interesante, todas estas perlas que nos botan todos estos personajes. Este es un fragmento de una carta que el coronel Iván González, que es del batallón de Cali, no recuerdo el nombre exacto, le manda a Monseñor Darío Monsalve, que es el obispo de Cali, a propósito de un perdón que le pide este obispo a la minga indígena por el tratamiento tan inhumano y denigrante que se le dio desde la sociedad de Cali, y que este obispo ha tenido varios eventos, digamos, de sensibilidad hacia la protesta social y hacia la realidad que estamos viviendo en estos días. Entonces este coronel vigente hoy en día le escribió a este obispo
No es para mí sorpresa que mandes una carta a los de la Minga cuando realmente deberías llamarlos más bien vándalos, pidiéndoles perdón porque los caleños los trataron muy mal. Digo que no es una sorpresa porque veo que sigues pensando en la misma forma como cuando estuvimos en Jericó. Se están refiriendo a, a eventos del 90. Siempre tratando de justificar la violencia cuando proviene del lado revolucionario, insurgente, sublevado e impregnado de la agresiva teología de la liberación y el comunismo, y descalificando e injustificando las acciones cuando provienen del lado de la ley, la razón y la legitimidad. Se supone que un teólogo y filósofo como tú debe estar más del lado de la bondad que de la maldad, buenos y malos, más de las cosas sagradas y buenas del cielo que las pecaminosas y malas de la tierra. Sigues estando del lado equivocado, le dice el coronel González a Monseñor Monsalve. Libérate de esos malos conceptos de la errada teología de la liberación. Recuerda cuánto daño causó en Pueblo Rico y otros municipios con la mala interpretación de sus conceptos por parte de Ignacio Betancourt, Ledesma y López y otros, como Manuel Pérez, Camilo Torres o Laín. Entonces, digamos, aquí hay varios elementos. Podría uno hacer un análisis del discurso con cada frase, pero quiero detenerme por lo menos en dos. Uno es, fíjese que se la manda a un obispo, digamos, es una figura prestante en el contexto de la realidad nacional y se atreve a hacerle señalamiento. Y lo otro es, cuando habla de Ignacio Betancourt, Ledesma y López, que fueron unos líderes sociales, algunos de ellos ex sacerdotes, en el contexto de ciertas regiones de Antioquia en la década del 90, que fueron asesinados. Digamos, cuya investigación aún está abierta porque parece ser que estuvieron vinculadas fuerzas del Estado allí. Y los pone, digamos, al mismo nivel. Fíjense ustedes cómo los señala como malos muchachos, diríamos, con Uribe, y los pone al nivel, pues, de otras personas que están en la insurgencia, Manuel Pérez, Camilo Torres, Domingo Laín. Entonces, fíjense ustedes cómo aflora como esta idea de que la insurgencia, el comunismo, digamos, tiene aliados que están en la parte civil, pero que de alguna manera, pues, hicieron interpretaciones equivocadas de la realidad, y este nivel de la teología de la liberación, pues, que no es otra cosa que una perspectiva filosófico, teológica, religiosa, digamos, que invoca un compromiso a los pobres desde muchas aristas. Bueno, voy a rápidamente, para cerrar, mencionar algunos elementos ligados a la realidad docente. O sea, según PECODE y el Instituto Nacional Sindical, pues desde el 86 al 2016 se han dado 6.119 acciones victimizantes contra el gremio de los docentes. En estas palabras de la guerra también caen los docentes, no solamente porque son líderes sociales, sino porque tienen un protagonismo social muy grande. Aquí tenemos también estadísticas de homicidios contra docentes. Curiosamente, también los picos más altos los tenemos en el gobierno de Uribe Vélez. Igual que con los asesinatos selectivos, no hay claridad del perpetuador. No identificado 77%, autodefensa o paramilitares 15%, guerrilla 2.9%, bueno, etcétera, etcétera, y regiones. Estos datos lo pueden ustedes conseguir fácilmente en cualquier plataforma de estos entes. Voy a traer simplemente como algunos fragmentos de algunos destacados políticos, digamos, que en este caso estigmatizan la acción docente en tanto y en cuanto es sindicalizada y en tanto y en cuanto se vincula a la protesta social. Un tuit del 6 de febrero de Uribe dice: el apoyo de FECODE a Maduro, la politización de la educación pública, su mediocridad, le aumentan la antipatía comunitaria. Profesores, reflexionen, nuestro país necesita que la comunidad toda quiera a los profesores. Entonces, digamos, la idea de que FECODE se articula esta idea del enemigo, de la internacionalización, la idea de que la politización desde esa perspectiva es inadecuada o es mala. Dijo él en una charla que dio en la Universidad Cooperativa de Santa Marta, Uribe: ¿por qué no me dejan ir a mí a la Universidad de Caldas a una discusión? ¿Por qué les da miedo discutir a los profesores? Lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia. Los profesores les enseñan a los estudiantes es a gritar y a insultar, no les enseñan a debatir, les retuercen el cerebro. Entonces los profesores son malos
cuando hacen estas acciones, estos elementos. Abuso de algunos profesores justifica poner competencia a la educación pública, que estudiantes puedan ir a la privada y que el Estado pague el 100% por estudiante de familia de bajos ingresos. Educación sin adoctrinamiento, pagada por el Estado a los de menos ingresos, con competencia. Bueno, y pues voy a traer como algunos elementos ya para cerrar de representantes del Centro Democrático. Eduardo Rodríguez, recuerden ustedes que en su momento quiso instaurar un proyecto de ley para impulsar lo siguiente: el adoctrinamiento de izquierdas en los colegios públicos es una realidad social que no se puede negar y no se está presentando en los privados. Ojo, profesores de privados. El debate es cómo prevenimos eso y cómo lo sancionamos. La gente de FECODE tiene derecho a hacer política, pero háganlo con sus profesores, no con los estudiantes. Lo que no se puede hacer es utilizar su posición dominante para generar odio en nuestro grupo. Esto a propósito de un proyecto de ley que trataba de establecer límites a la cátedra, a la libertad de cátedra. Un comunicado oficial del Centro Democrático 24 de noviembre de 2020. Hay profesores muy buenos y malos. Sin embargo, un grupo de integrantes de FECODE ha utilizado el cuasimonopolio de la educación pública para hacer adoctrinamiento político y en los niños y adolescentes por fomentar odio y no promover competencias sociales como el respeto y la tolerancia. Son especialistas en competencias. Senadora Paloma Valencia, 25 de noviembre de 2020. Docentes de FECODE están adoctrinando a los niños y fomentando el odio contra el uribismo. Además, están desinformando sobre temas de historia nacional. Experta y se avanza la historia. Para quien tenga dudas sobre la influencia, esto es tenaz, es del el exministro y precandidato del uribismo Rafael Nieto, en un periódico regional. Para quien tenga dudas sobre la influencia de la extrema izquierda sobre los profesores, escribió él en un diario de circulación regional y nacional, va este dato de la encuesta docente de Bogotá 2019, que no he encontrado, he buscado esa encuesta y no la he ubicado, que preguntó a todos los 31.000 docentes del sistema público de la capital y el 38%, casi 2 de cada 5, señaló estar de acuerdo con la lucha armada. Esto lo puso ahí en la línea de pensar que buena parte de los docentes del sistema público, por lo menos, está de acuerdo con la lucha armada. Esto según este funcionario. Bien, para terminar voy a presentar un videito que circuló días antes la senadora Claudia Blum, antes de irse. Aquí podríamos hacer un análisis de los últimos videos en inglés de Duque, pero este me pareció muy interesante porque, insisto, es de una funcionaria pública, canciller, que fue realizado, digamos, sobre todo en la lógica de difusión nacional para que, digamos, cerremos esta idea de las palabras de la guerra, digamos, entendiendo qué es lo que pasa por la cabeza de estos sectores dominantes cuando tratan de hacer un análisis de la protesta social. Agradezco a Yari Nicolás Arias por esta edición. ¿Sí se escucha? No, profe. Bueno, dejémoslo, igual que lo lean, igual es música de fondo.
Voy a dejar hasta ahí. Yo termino con esta frase de María Teresa Uribe a propósito de las palabras. Dice ella, las palabras siguen teniendo la condición de trompetas de guerra y con mucha frecuencia se usan para eso por guerreros, funcionarios y dirigentes políticos, pero también pueden tener la virtud de transformar, de interpretar, de convocar a los públicos. Ese es quizá el gran reto de la academia, reconstruir una historia con sentido que recoja matices, expresiones diferenciales, grises y claroscuros, en la cual las gentes de hoy y de mañana puedan inscribir sus historias personales y familiares y encontrar sentido histórico y dimensión política a lo que les sucedió. Bien, yo dejo hasta ahí, espero que estas palabras hayan sido de su interés y bueno, dejamos algunos minutos para poder conversar. Bueno, profe, agradecerle mucho. Nosotros, pues, bueno, yo lo hablo como desde la posición de docente. Para nosotros es muy importante encontrar estas diferentes aristas de análisis, porque a veces se cree que solamente el debate está en lo que está sucediendo en las calles, pero como lo pudimos evidenciar, hay unas narrativas, hay unos relatos, hay unos puntos de enunciación que hacen que se legitimen o no ciertas acciones y ciertos actores. En relación a eso, profe, hay una pregunta que dice como lo siguiente, dice, ¿cómo la figura del enemigo se relaciona con la apertura o cierre de umbrales en la violencia? ¿Aló? Sí. Profe, no lo escucho. Se le cerró el micrófono, profe. No, te decía que si quieres podemos leer varias, cosas que juntemos. Bueno, hay dos relacionadas con los umbrales de la violencia, profe. Hay una que dice que umbrales sobre la violencia cree que se están rompiendo en la actualidad para que se dé el escenario de la protesta. Esa es una sobre el umbral de la violencia y la otra también es sobre el mismo tema que dice cómo la figura del enemigo se relaciona con la apertura o con el cierre del umbral de violencia. Bien, yo creo que, fíjense ustedes que la coyuntura histórica que estamos viendo es bien interesante porque, digamos, anteriormente se han tenido como diferentes medidas por parte de los gobiernos bastante nefastas, bastante fuertes y bastante duras para la comunidad e incluso para el sector docente, y eso no necesariamente ha generado como los niveles de protesta y de oposición social que en estos momentos hay. Entonces, de alguna manera, sin coincidir con algunos colegas que dicen que estamos como en el final del uribismo, digamos, estamos viviendo una época interesante donde ciertas medidas que generan el rechazo social dan cuenta como de otro momento histórico. Entonces, hablo de esta, por ejemplo, lo de la reforma tributaria. Probablemente hemos tenido medidas legislativas anteriores más nefastas y más fuertes que sí se han aprobado y no han generado rechazo social. O por ejemplo, qué sé yo, la protesta que hubo cuando mataron a este abogado, la policía lo mató, bueno, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que hemos tenido históricamente otros eventos donde ha habido brutalidad policial, pero la gente no se ha botado a las calles, no ha habido el nivel de protesta y de reacción y de ira social como hemos visto en estos contextos. Entonces, esos umbrales de violencia se modifican en la medida en que actos contra la población que hace algunos años eran, si no permitidos, por lo menos no eran objeto de protesta, de escándalo y de reacción social, hoy en día sí lo son. Y fíjense ustedes, tan es así que parte de las demandas tienen que ver con el cambio de la policía o por lo menos con la investigación y bueno, etcétera, etcétera, que tiene que ver precisamente con la brutalidad policial, cosas que en otros contextos probablemente no lo había, en el contexto de otras manifestaciones, las mismas de 2019, donde hubo casi 20 muertos, pero fíjense ustedes que esos asesinatos no generaron una reacción y una protesta social de los
nos hablan el cambio de los umbrales de violencia. Y lo que hablábamos, alguien preguntaba respecto a la configuración del nosotros o del enemigo, de qué manera se modificaban esos umbrales, digamos, tienen que ver con eso. Fíjense ustedes que el momento en que las FARC estaban como guerrilla armada, digamos, cuando mataron al Mono Jojoy, cuando mataron a Alfonso Cano, pues digamos, no hubo mayor protesta social en tanto ellos estaban en la ilegalidad. En el momento en que estos mismos personajes, por lo menos de esta agrupación, entran a la legalidad después de los acuerdos de paz, digamos, ya hay una protesta social porque asesinaron a ex militantes de las FARC que están en la legalidad. Entonces esos asesinatos contra cierta agrupación, digamos, en ciertos sectores ya despiertan rechazo social porque ellos decidieron aceptar las reglas de juego, entre comillas, de la democracia, y eso generan como protesta social. Sin embargo, ahora que hablamos de Monseñor Darío Monsalves, fue muy interesante en su momento cuando mataron a Alfonso Cano. Él le hace un artículo donde, digamos, se aparta como del beneplácito que generó en la opinión pública esta muerte, diciendo que Alfonso Cano tenía más de 70 años, era una persona de la tercera edad, había perdido las gafas, estaba casi ciego y estaba desarmado. Entonces él cuestionaba la manera como el ejército o las fuerzas del Estado mataron a una persona en indefensión, en sometimiento, y entonces decía que hasta donde era como importante alegrarse de esa muerte. Bueno, esos mensajes, digamos, humanitarios ayudan a modificar los umbrales de tolerancia a la violencia en la medida en que muchas personas no necesariamente consideran legítima el asesinato o la agresión o la violencia contra el enemigo. Bueno, profe, acá hay otras dos preguntas, ya digamos desde la visión de los maestros. El compañero Félix Eduardo Ruiz indica lo siguiente: la educación pública se ha convertido en un enemigo del gobierno actual, no solo como gremio de docentes, sino también desde la práctica educativa. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud que debe asumir la escuela, el estudiante y el docente para enfrentar esos ataques que realiza el establecimiento mismo? Gracias, Félix, por la pregunta y un saludo fraterno desde la virtualidad, alentando en ese compromiso educativo y sindical. Fíjense ustedes que a ese nivel no es tanto la educación pública la enemiga, la educación pública es la enemiga en tanto y en cuanto esté dinamizada por maestros críticos y organizados. Vamos, a eso es lo que le teme el establecimiento. Lo planteaba yo en el escrito que va a salir en la próxima revista de FECODE a propósito del escándalo que se dio con la profesora Sandra Caicedo de Cali sobre el taller de los falsos positivos. Entonces, digamos, eso es lo que molesta a ciertos sectores dominantes, que los maestros cuestionen, que los maestros formen ciudadanía crítica, que los maestros formen pensamiento divergente, porque de alguna manera pues les gustaría más bien maestros tranquilos, maestros sumisos, maestros que no salen a protestar, maestros juiciosos, maestros que no reclaman sus derechos. Y pues yo no quisiera hablar del papel, el deber ser de la educación, sino más bien pues referirme a hacer eco de lo que pues maestros y maestras en este momento están haciendo, defendiendo sus derechos, reivindicando el pensamiento crítico, reivindicando la exigencia, con sus estudiantes desde la fraternidad, pero desde la responsabilidad con el conocimiento y con el compromiso social que debemos tener en este contexto de realidades duras que tenemos. Entonces, pues yo creo que muchos maestros están, digámoslo así, haciendo la tarea bien, y de ellos es que tendríamos que aprender. Bueno, profe, la última pregunta que hace la profesora Yasmith Ramírez tiene que ver con la apertura de las diversas redes sociales. Ella pregunta que en donde, bueno, las redes sociales en donde se agencian diversos discursos sobre la realidad actual de nuestro país pueden llegarse a convertir en una herramienta para generar violencia. Sí, yo creo que fíjense que parte de lo que me he tratado de centrar es precisamente en ubicar de esas palabras generadoras de violencia. Y buena parte de los insumos que he tratado de mostrar tienen que ver con esas redes sociales, con los tweets
de algunos funcionarios públicos que precisamente atizan la violencia, alientan por lo menos la estigmatización, la agresión, pues desde las redes sociales, en este caso desde Twitter. Entonces, evidentemente, creo yo, se ha hecho, se está haciendo y desgraciadamente se hará, porque de alguna manera esto obedece más que a unos criterios desde el deber ser, obedece a unos criterios políticos, digamos, desde el esquema mental de estos funcionarios y de la clase dominante que considera pues es el enemigo o es aliado de los ilegales, o por lo menos es importante instalar en los que me escuchan esa idea. Entonces, absolutamente hay eco de la violencia y pues en las palabras de María Teresa Uribe, pues también habría a esos de la violencia. Bueno, profe, pues agradecerle mucho a las personas que nos acompañaron. Hay una gran compañía de maestros docentes. Esto es muy importante también porque la idea de esta apertura que hace la universidad, pues usted de hoy podernos compartir este conocimiento y esas perspectivas investigativas que tiene, también da otra apertura al paro, ¿no? A otras visiones y otras formas también de la masificación de la comunicación es tal, ¿no? Usted lo decía, ya digamos que hace unos años era solamente el periódico, el medio del noticiero, el televisor, pero ahorita hay una cantidad de información que es también importante leerla muy finamente, pues para evitar también creer y legitimar todo lo que pasa. Y eso es un poco lo que acontece en la realidad. Hay mucho miedo, y las palabras son muy fuertes, tienen un contenido y un significado muy fuerte y la gente se atemoriza y por eso pues digamos que hay una aprehensión a ciertas dinámicas por lo mismo que expresan las palabras y el miedo que quieren llegar a infundir y lo que quieren legitimar o delegitimar pues al ponerlas, al evidenciarlas en los medios masivos de comunicación, que ya como lo enunciaba usted y lo decíamos, ya son masivos y pues digamos que es interesante también porque da la apertura a ver otras cosas que antes, digamos, eran muy reducidas por los pocos medios, pero también da la apertura a que se masifiquen muchas cosas y a veces con intencionalidad o no se manejen mensajes que la gente puede llegar a interiorizar sin hacer un ejercicio de lectura, que es lo que creo que este tipo de escenario nos y nosotros como maestros, digamos que de verdad son herramientas importantes para nuestro quehacer, porque estamos con comunidades que toman muy entero y muy literal lo que se dice y faltan, digamos, esos espacios para analizar un poco cuáles son los contextos en que se dan esas enunciaciones. Profe Diego, agradecerle mucho de verdad, es muy importante de verdad este tipo de espacios y a los compañeros que nos siguieron hoy con las preguntas que formularon y pues agradecer y esperamos que se den nuevamente esos escenarios para seguir intercambiando saberes que son tan importantes en esta coyuntura y así sea desde la virtualidad. Muchas gracias, profe Diego. A ti, Diana, muchas gracias. A todas y todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo y ánimo con todo lo que se está haciendo y se está adelantando. Un abrazo.